Hola amigos, Yolanda Díaz ha reformado el subsidio de desempleo. Después de una pelea con Nadina Calviño, la vicepresidenta esta que se marchará al Banco Europeo de Inversiones, pues han conseguido llegar a unos acuerdos. En principio, lo que quería Yolanda Díaz es que el subsidio de desempleo fuera de 660 euros durante los 6 primeros meses. Luego pasará a 580 euros y después de estos 6 meses, para el resto del tiempo que quedara, fueran de los ya actuales de 480 euros. Antes quiero decir que los gobiernos de izquierda normalmente suelen ser más generosos con los trabajadores y con los empleados. Y los gobiernos de derechas más bien no están mucho por los trabajadores y están mucho más por los empresarios, están más por las empresas. Pero claro, los trabajadores necesitan a los empresarios. Para tener trabajo tiene que haber empresarios y los empresarios pues tienen que mirar que las cosas les vaya bien y así es como pueden crear puestos de trabajo. Entonces, se podría decir que lo único bueno de la izquierda y sobre todo de la extrema izquierda, de lo que es Yolanda Díaz, Sumar o Podemos, que se mira más por los trabajadores, pero no es del todo exacto, porque para acceder a estas prestaciones sociales, a estas ayudas sociales de los trabajadores, primero tienes que conseguir un trabajo. La persona que nunca ha encontrado un trabajo, que no ha trabajado o que no ha trabajado lo mínimo, pues no puede entrar a la maquinaria esta de tener acceso a las ayudas en caso de encontrarse sin trabajo. Por ejemplo, para poder cobrar la prestación por desempleo tiene que haber trabajado un mínimo de un año. Si has trabajado 4 meses o has trabajado 6 meses, pues no tienes derecho a esta prestación por desempleo. Luego sucede que tras la prestación por desempleo, si sigues en paro, pues te dan lo que se llama el subsidio de desempleo, que es una ayuda mucho más pequeña. Bueno, lo que decía antes, Yolanda Díaz quería 660 euros mensuales los 6 primeros meses, en concepto de subsidio de desempleo. Los 480 o 70, no me acuerdo bien, en los siguientes 6 meses. Y el tiempo que quedará, que por ejemplo, para los mayores de 55 años o los mayores de 52 años, ya era prácticamente hasta la edad de jubilación, mientras que para otras edades era hasta un máximo de 30 meses. Pues en estos últimos meses de 480 euros. Pero claro, esto en principio la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no estaba de acuerdo. Nadia Calviño quería mantenerla en los mismos 480 euros. Pero bueno, al final han llegado a un acuerdo de mínimos que ha quedado lo siguiente: 470 euros los primeros 6 meses. Luego, 440 euros, perdón, no, me he equivocado, perdón. Los primeros 6 meses, 580 euros me parece que son, si no me acuerdo bien. Los siguientes 6 meses, 540 euros. Y el resto, los 480 euros que son en la actualidad. Además, también se ha añadido otra mejora, que es que se puede cobrar el subsidio de desempleo compaginándolo con un trabajo y para un periodo de 6 meses. Es decir, el parado que cobraba subsidio de desempleo, si consigue un trabajo y cobra por ese trabajo, puede seguir cobrando el subsidio de desempleo durante 6 meses, lo cual es toda una ventaja. Y con lo que decía antes, los gobiernos de izquierda, en general los gobiernos de la extrema izquierda, son mucho más generosos con los trabajadores, porque, fijaos, Podemos o ahora Sumar, porque ya Podemos se ha separado de Sumar, aunque de momento que la que predomina es Sumar porque es la que está en el gobierno. Pues
el anterior Podemos y el actual Sumar, a estos grupos políticos de extrema izquierda se les debe el favorecer a los trabajadores y el favorecer a los parados, porque en el caso de los trabajadores se les debe las subidas del salario mínimo, que en estos últimos años ha sido importante. Y ahora, pues, lo del subsidio de desempleo, pues han añadido esta mejora además, aunque sea de mínimos, que ya hacía buena falta porque con la inflación que estamos sufriendo, los precios han subido mucho y los impuestos también han subido mucho. Entonces, esto tampoco es tan bueno como parece, porque las subidas de los salarios mínimos y las subidas del subsidio de desempleo, por un lado, las subidas del subsidio de desempleo benefician a los parados y las subidas del salario mínimo benefician a los trabajadores. Y esto significa que, pues, que las empresas se les incrementan los costes. Las bases de cotización se les incrementa también. Entonces esto significa, pues, que tendrán que subir sobre la producción o sobre el servicio. Es decir, lo que una empresa fabrica va a subir precio del producto o del servicio que ofrece, también va a subir el precio de la mano de obra o del tipo de servicio que esté ofreciendo. Va a subir el precio, significa una subida generalizada de los precios, dejando aparte de lo que ya sucede a efectos de inflación, que productos de necesidad básica han subido mucho. Los alimentos, los carburantes, la electricidad, el agua, etc. Claro, al subir los precios, también el gobierno recauda mucho más. Y al recaudar mucho más, pues puede subir las pensiones, puede subir los subsidios de desempleo, puede subir el ingreso mínimo vital, todo tipo de ayudas, todo esto puede subirlo, porque recauda más. Pero ¿esto es bueno o esto es malo? Me lo pregunto, porque, claro, esto también conlleva que suba el precio de todo lo demás. Entonces nos encontramos que al hacer las cosas mucho más caras, aunque se gane más con salario mínimo o la prestación, las ayudas sociales sean un poco más altas, pues no compensa porque los precios suben mucho más y los impuestos suben muchísimo más. Y esto es lo que hay. Lo adecuado, naturalmente, sería que los precios se mantuvieran y pues que bajaran. Perdón, me he expresado bien. Quiere decir que los salarios se mantuvieran, los impuestos se mantuvieran o bajaran, y que los precios bajaran y sobre todo bajaran. Esto es lo que favorecería a la economía. Pero si vamos tirando del carro para adelante, pues tratando de adelantarse a los acontecimientos, pues las cosas, aunque parezca que se están haciendo muy bien, en realidad no se están haciendo muy bien. ¿De qué sirve subir las pensiones? ¿De qué sirve subir el salario mínimo? ¿De qué sirve subir las ayudas de los parados? ¿De qué sirve subir las ayudas sociales? Si al final los precios, la carestía de la vida, todo es muchísimo más caro. Y los impuestos también suben muchísimo más. Que en definitiva nos encontramos pues que en realidad somos mucho más pobres. Es verdad que te pagan más de pensión, es verdad que te pagan más de subsidio, es verdad que cobras más trabajando, pero todo está mucho más caro y los impuestos han subido mucho más, que no te compensa, que en realidad estás viendo que tu capacidad de ahorro es más limitada, tu poder adquisitivo se ha reducido mucho. En definitiva, eres mucho más pobre. Pero bueno, quería hacer llamar la atención en esto. Los gobiernos de izquierda, y en especial los gobiernos de extrema izquierda, son más favorables para los parados y para los trabajadores, porque suben las prestaciones por desempleo y suben los salarios mínimos. Pero eso también, no lo olvidemos, eso también, suben mucho los impuestos. Todo viene acompañado con fuertes subidas de impuestos. Entonces, esto de que la izquierda es favorable para los trabajadores y para las clases más modestas es algo discutible. Eso sí, los de derecha no están tanto por los trabajadores, tradicionalmente no han sido así. Prefieren más, pues, que los trabajadores se pongan de acuerdo con las empresas y que lleguen a acuerdos en los convenios y las cosas vayan de esta manera. Además, los partidos de derechas
están más a favor de las empresas en el sentido de no asfixiarle tanto a impuestos, como lo están haciendo los gobiernos de derechas, perdón, de izquierdas. Y también, claro, como son más propensos a subir los impuestos, pues los gobiernos de derechas también están más por dar menos servicios sociales. Bueno, otra noticia de hoy que me ha llamado la atención ha sido que ha salido una estadística, un dato, que dice que el promedio de días que tarda en que te den una cita con el médico de cabecera o con el médico de familia, ya está 11 o 12 días. Y esto es mucho, porque hasta el momento yo pensaba que para pedir cita a un médico, lo normal era que te dieran unos 4 o 5 días, y era lo normal. Y ahora ya está en los 11 o 12 días, que ya es demasiado. Entre los antiguos se dice que cuando te pones enfermo, pues el descanso y buena alimentación, la naturaleza de esta forma te cura por sí misma. Entonces, si tú te encuentras mal y pides cita a un médico y te la van a dar dentro de casi una semana y media, 11 días, 12 días o casi una semana y media, en todo este tiempo que esperas para que te visite el médico, pues puede que te hayas curado ya y ya no te haga falta ir a un médico. Esto sucede mucho, porque muchas veces cuando se va en los ambulatorios se ve que está vacío, porque la gente que tenía la cita y estaba programada para acudir a este día, pues no se ha presentado. ¿Por qué no se presenta? Pues por lo que se dice de que la naturaleza es la que te cura. Descanso y buena alimentación. Cuando te encuentras mal, descanso y buena alimentación y unos pocos días ya te curas. Pero, sin embargo, es escandaloso que no se pueda tener un buen servicio médico. ¿Y a esto qué se debe? Bueno, fijaos, cuando yo era un niño, cuando yo era joven, cuando ibas a un médico, ibas el mismo día sin tener ninguna cita previa y te atendía. Me acuerdo que la gente ya tenía sentido común, por ejemplo, a partir de determinado horario ya no acudía al médico, porque sabía que no podía atender a todo el mundo y pues se respetaba al médico. Pero un médico no salía de la consulta hasta que no hubiera tenido atendido al último paciente. Y esto era así. Y ahora, pues todo está cambiado. ¿Qué pasa? Pues en aquellos tiempos de los que yo iba, el mismo día ibas al médico y te atendía, y bueno, cuando lo necesitabas el mismo día lo tenías, y si no había suficiente con esto, pues le hacías una llamada telefónica. Por ejemplo, algún día cogías la gripe, estabas muy mal, no podías salir para ir a visitar al médico en su consulta, pues lo llamabas por teléfono y por la tarde el médico con su maletín venía a tu casa y te observaba, te daba su talonario de recetas y te hacía las recetas. O sea, que el médico venía a visitarte a tu propia casa. Y ahora esto ya no es así, excepto unas contadas excepciones. Ahora, ¿qué pasa? Pues que en los tiempos de estos en los que podías ir a un médico el mismo día que lo requerías, no había la inmigración que hay ahora. Ahora hay millones de inmigrantes que se han asentado en España. Y en los gobiernos españoles, tanto del de PP como del PSOE, les han dado la tarjeta sanitaria, aunque sean ilegales. Entonces, hay millones de inmigrantes que acaparan los servicios de la sanidad pública y así no se puede dar un buen servicio sanitario. Además, aunque ahora tenemos ordenadores, tenemos internet, que teóricamente nos tendrían que facilitar el trabajo, pues en aquella época, cuando era joven, cuando era niño, no había ni ordenadores, no había ni internet. Te atendían el mismo día. Y ahora contradice que con la tecnología actual, como internet, como los ordenadores, incluso tienes que pedir cita previa. Claro, hay que pedir cita previa y te hacen un listado de los enfermos que puede atender el médico en un día. Por ejemplo, pongamos que un médico en su jornada laboral tenga un tope de 20 personas. Pues las citas son para 20 personas y nada más. Y en la otra época, que los médicos eran mucho más responsables, pues
te atendía el mismo día. Lo mismo fueran 20 personas como si fueran 50. El médico atendía a todo el mundo y ahora esto no se da. Yo no soy mucho de ir al médico y me acuerdo que en los últimos tiempos sí es verdad que pides cita al médico y te lo dan para 4 o 5 días y a veces más. Entonces cuando te encuentras muy mal, no, en mi caso, que yo no suelo usar mucho los servicios del médico, por ejemplo, llevar a mi hijo al médico o mi hija se encuentra mal, no puedes pedir cita al médico porque se encuentra mal, tiene que ver en este propio momento, pues la tenía que llevar a urgencias, la tenía que llevar a la capital, a urgencias, hacer unos kilómetros. Y luego una vez allí, en urgencias, pues te hacían esperar horas, largas horas. Y a veces también me he encontrado, pues entrabas por la tarde y no salías hasta a la mañana del día siguiente, ya cuando el sol ya llevaba rato que había salido. Y esto es así. Y por desgracia es así. O sea que pretender atender a un mínimo de enfermos, sus derechos sindicales, se ha perdido la moral, se ha perdido el sentido común, se ha perdido lo verdaderamente del juramento hipocrático de atender bien a los enfermos. Digamos que los médicos se han convertido en funcionarios, ya no son realmente médicos con vocación, porque un cupo mínimo. Claro, se pide cita al médico, te lo dan para 12 días. En estos 12 días ya te has curado, entonces ya no asistes al médico. Entonces los médicos se encuentran, pues, que todo les va mucho mejor. Todo va mucho más bien, porque como no vienen los que tenían que venir, pues trabajo que se ahorran. Pero así se ha ido deteriorando la cosa. Así se han ido poniendo de mal las cosas en cuanto se refiere al tema de la sanidad pública. Claro, para esto, hay muchos particulares que se hacen un seguro privado para poder ser atendido por un médico privado cuando se encuentran mal. Estos seguros cada vez son mucho más caros. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que me había dicho que él pagó 3.000 euros para tener un servicio de médico privado en 3 años. O sea que si en 3 años se pone informe por cualquier cosa, puede ir a un médico de la compañía de seguros y esto es tener que pagar 80 euros cada mes, más o menos. 3.000 euros para 3 años solamente. A pesar de que hay muchas otras modalidades de seguros médicos. Pues bueno, yo me pregunto, la gente que está trabajando, está en este país actualmente, de lo que se trabaja, la mitad se lo queda al Estado, que sean para pensiones, para pagar los médicos, para los servicios hospitalarios, para el desempleo y para toda la variedad de ayudas sociales. Todo esto sale del trabajo y de los impuestos que cargan a los trabajadores y a los que tienen patrimonio, porque todo está grabado, os ponen muchos impuestos. Entonces, por ejemplo, un trabajador, si la mitad de su sueldo va para la seguridad social, más o menos, o una buena parte, ¿cómo es que no puede tener un servicio médico? Que la pueda atender el mismo día y se encuentra mal. ¿Cómo es que no es así? Pues ya lo vemos, porque hay millones de inmigrantes que no han aportado nada, que vienen aquí a España para chupar, y se aprovechan todos los servicios sanitarios. Además, estos servicios sanitarios cada vez van peor, porque ponen un cupo en las visitas a las citas que les dan a los que solicitan los servicios médicos. Es decir, para un día 20 personas o 30 a las que sea, no lo sé muy bien. Cuando los médicos tenían que estar para atender, pues cuando la persona se encuentra mal es para que se la atienda a un momento y nada más. Pues ya veis que esto es otro añadido más a la tragedia nacional. España cada vez vamos a por peor. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos tenemos que conformar con un servicio médico de muy mala calidad. Con que nos den cita médica para de unos 12 días, mientras tanto te aguantas o te mueres. Luego visitas al especialista. Luego, si acaso, una intervención quirúrgica. Luego, si acaso también, pues un servicio de rehabilitación. Pues para esto tienes que esperar meses, incluso a veces años. Entonces, es que en la sanidad pública hay un problema, pero no lo quieren solucionar. Y además lo están empeorando mucho más. Porque si el problema era que hay millones de inmigrantes que acaparan la sanidad pública, ahora el actual gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es poner más facilidades para que sigan viniendo más inmigrantes, más inmigrantes, más inmigrantes, más inmigrantes. Nunca
con el gobierno de Pedro Sánchez han entrado tantas decenas de miles de inmigrantes ilegales. Y claro, todos estos tienen que ser atendidos para la sanidad pública. Nos tratamos que para los españoles un mal servicio. Y nos tenemos que aguantar y conformar con esto porque la inmensa mayoría de los españoles no andan sobrados de dinero y no se pueden pagar un seguro privado. Aunque también hay algunos sitios que dicen que estos seguros privados ya empiezan a ser tan saturados por la falta de eficacia de la sanidad pública que, pues, que también empiezan a dar un mal servicio. Porque también hay demasiada gente en los que copan este seguro privado. Entonces, pues supongo que habrá unos seguros médicos premium que pagando muchísimo más, pues serán los que te atenderán primero, como lo es lo normal en la vida. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.